¿Qué quieres que dé? ¿Factores de riesgo en parto prematuro? Sí, sí, sí. Francisco me responde, y lo que vas a hacer es dar énfasis en tal punto. Ah, bueno, si es así te lo acepto. Porque parecía algo tan sencillo, factores de riesgo de él. Empezamos a conversar y me dijo, sí, la verdad que tienes razón. La visión que tenés no lo había visto así y me pongo a preparar el tema. Así que fue un poco triste la noticia porque esperaba tenerle sentado aquí y bueno, pero a lo que tenemos que hacer. En primer término, no tengo ningún conflicto de intereses en esta presentación y recordarles que estamos saliendo de una pandemia, pero hay una que ha empezado hace mucho tiempo que todavía no salimos. Y lo peor del caso es que no solamente no salimos, no vemos la luz al final del túnel para poder salir de ella. Y me refiero al parto prematuro, me refiero a la prematurez. Si bien los neonatólogos nos llevan la delantera desde el punto de vista de conseguir, gracias a la tecnología y a los recursos humanos, mejoras en estos niños, sobre todo de muy bajo peso o de extremo bajo peso, todavía la obstetricia tiene ese sinsabor de que muchas veces no sabemos qué hacer y cómo enfrentarlos. Y fundamentalmente tenemos que conocer esta situación que cuanto estos recién nacidos de prematuros extremos o con un poco más allá de 500 gramos de vida, cuando estamos ganando una semana, cuando estamos ganando unos días, la supervivencia de estos, mejora notablemente. Pero fundamentalmente lo que tenemos que tratar es obviamente de no llegar a ese extremo. ¿Y esos factores de riesgo de qué me sirven finalmente? Pues si los conozco, puedo al menos plantear un tratamiento específico para esa situación. Puedo definir qué población voy a estudiar para hacer una intervención específica y evitar que esta pandemia siga avanzando. O me puede dar información a la vez sobre los mecanismos que van a producir el parto prematuro y esto nos ayuda obviamente a entender tales situaciones. Desde ese punto de vista vamos a tratar de enfocar la conferencia y muchos de estos factores de riesgo van a tener muy bajo peso estadísticamente, pero al menos tenemos que conocerlos cuáles son. La raza, aquí el ICOG nos muestra claramente que cuando estamos hablando de comparaciones de la raza blanca con la raza negra, sin lugar a dudas, la raza negra nos saca una diferencia en cuanto a la prematurez. No hay una explicación, un mecanismo bien establecido de por qué. Hay conjeturas relacionadas a ella, fundamentalmente a las bajas condiciones de salud en ciertos países, eventualmente también a lo que significa la falta de educación, etcétera, pero no se llega todavía a determinar los motivos, pero sin embargo, sí, hoy en día la raza sigue siendo una situación particular desde ese punto de vista. Cuando hablamos de los antecedentes, sí, esto es muy sencillo y tenemos que tomarnos el tiempo suficiente del interrogatorio que tenemos que hacer en cuanto a los antecedentes ginecobstétricos y fundamentalmente los antecedentes de los partos, indagar cómo fueron esos partos, en qué edad gestacional, con cuántos kilos nació, por qué vía y otras alternativas más. Aquí en este estudio, por ejemplo, de más de 22.000 pacientes, se ha analizado, curiosamente, aquellas hijas que han nacido, ellas y hoy son madres, prematuras. Aquí se podrá observar que las nulíparas que habían tenido ellas, habían nacido ellas de parto pretérmino, también tienen mayor riesgo ante esa situación. Entonces, no solamente preguntar por ese antecedente, sino cómo fue, si ella recuerda o su madre recuerda su parto o si ella fue también de pretérmino, puede eventualmente ayudarnos a esta situación. Y por otra parte, en la gestación actual, ya embarazada, si es que tiene antecedentes, si los tiene,
tenemos un riesgo relativo de un segundo parto espontáneo, fíjense ustedes, muy alto, de un odds ratio de 20. Por lo tanto, esa mujer debe ser sometida entonces a un cuidado distinto que si no tiene ese antecedente. El antecedente inclusive de un parto espontáneo y el siguiente que pueda ser un espontáneo iatrogénico por alguna patología, alguna necesidad de extracción fetal, aún es más alto, con un odds ratio ajustado de 24. Y si tenemos un antecedente de un parto prematuro iatrogénico, el siguiente que pueda ser espontáneo también tiene ese riesgo, menor a que si lo fue espontáneamente el primero, pero saber que tiene una probabilidad de 10.5. Asimismo, si el primero fue iatrogénico también, llamémosle, como ya decía, intencionadamente tuvimos que hacer la extracción fetal, el siguiente también va a tener más probabilidades de poder tenerlo. Entonces, por eso es importante en ese interrogatorio hacerlo minuciosamente y no solamente quedarnos con las probabilidades de partos espontáneos, sino también considerar aquellos que han sido iatrogénicos. El riesgo, esto también fue demostrado en este metaanálisis, en el cual el antecedente de otros partos ha demostrado claramente que tiene un riesgo aumentado de que esto pueda producirse nuevamente. Otra situación es la del periodo intergenésico corto. ¿Y cuánto vamos a considerarlo desde el punto de vista numérico? Pues este trabajo, una corte retrospectiva, nos indica muy claramente que al menos 18 meses entre una gestación y la siguiente nos van a dar un mayor riesgo que si hay una espera. ¿Qué podemos hacer desde ese punto de vista como factor de riesgo para mejorar esta condición? La anticoncepción de larga duración es la que eventualmente nos puede ayudar para evitar al menos volver a tener este riesgo y con ello espaciar el periodo intergenésico y así intentar de alguna manera evitarlo. El índice de masa corporal, otro de los factores de riesgo que sin lugar a dudas también va a estar a disposición nuestra para en todo lo que puede hacer la consulta preconcepcional, evitar que una mujer con obesa o sobrepeso se embarace y una vez que está, evitar que esa ganancia de peso sea la menor posible. Y tenemos las dos alternativas aquí. Cuando estamos hablando de esa ganancia de peso durante la gestación, tenemos diferencias estadísticamente significativas que esta es más probable que haya un parto prematuro, o bien cuando ya está un índice de masa corporal aumentado o obesa, también tenemos la significancia estadística y aquí es uno de los factores de riesgo que sí tenemos el alcance también de poder modificarlo. El número de fetos está claramente demostrado que a mayor número de fetos, obviamente la edad gestacional al nacimiento va a ser menor. Esto traído del ICOG, creo que anuncia claramente esta situación y es muy común la situación que nos suelen decir, doctor, yo quiero ya de entrada 2, y si es una pareja mejor, así cierro la fábrica. Yo creo que no se está dimensionando esa situación de yo quiero 2 y así ya me ahorro tiempo. Esa situación obviamente nos puede complicar desde ese punto de vista, analizando lo que significan los porcentajes de los tiempos de gestación y el número de gestaciones. La vaginosis, esta es una controversia bastante clara. No hay una situación, una postura. Inicialmente se pensó que podrían crear un aspecto de una inflamación subamniótica, que es la que va a desencadenar posteriormente el trabajo de parto, pero fíjense que de alguna manera no ha demostrado que esto realmente termine así, ya que tratando muchas veces estas vaginosis igualmente se pueden producir el parto prematuro. Tal vez el daño ya está instalado y no nos estamos dando cuenta, por lo cual se desencadena finalmente el trabajo de parto, pero aún así esta situación obviamente nos indica de que
a las distintas edades gestacionales que podemos considerar, obviamente la vaginosis es una condición que idealmente debe estar mejorada, pero tal vez no necesaria y estrictamente hablando relacionado al parto prematuro. La intervención a la clamidia también se ha considerado como un aspecto de un parto, la probabilidad de un parto prematuro. Aquí la Cochrane, si bien es solamente un estudio el que ha incluido, tampoco ha demostrado con la misma evidencia que estábamos mencionando recientemente para lo que significa las vaginosis. Las infecciones urinarias, desde el punto de vista sintomáticas en el tracto urinario, las distintas combinaciones de antibióticos que se han utilizado y la prevención relacionada a ella al parto prematuro tampoco ha demostrado que haya sido buena efectividad. Aquí con otros componentes, desde el punto de vista de los antibióticos, no han mejorado tal condición. Y finalmente, lo que eventualmente nos puede hacer pensar, y pensábamos en un determinado momento, que aquellas alteraciones a nivel dental que podrían ser causas también de parto prematuro, este metaanálisis nos dice que efectivamente no tiene una estrecha relación con tal y no lo estamos si bien citando, pero obviamente muchas veces la salud bucal de la mujer embarazada es muy olvidada y el concepto, si bien no está dirigido estrictamente a lo que es el parto prematuro, el concepto de salud integral de la mujer embarazada debe incluir, sin lugar a dudas, la salud bucal. En esta otra situación, lo que significa la dilatación o los antecedentes de curetaje sí ha demostrado que ha tenido, obviamente, una repercusión importante con valores no muy altos de riesgo relativo, pero sí el hecho de que haya tenido el antecedente de dilataciones o de curetajes previos y aún cuando tenemos mayor número de curetajes también este valor va a ir en aumento. Y finalmente la ultrasonografía. La ultrasonografía que sin lugar a dudas es la niña bonita en todo lo que significa los factores de riesgo y hoy básicamente conocemos desde hace muchos años que es necesaria su utilización y fundamentalmente recordar que el valor que tenemos que llevar a casa como ginecobstetras generales es que tenemos que tener un cuello menor a 25 milímetros de longitud útil o de medida del orificio cervical externo al interno para poder sospechar de que hay un riesgo de parto prematuro. Obviamente, cuanto más corto es la longitud cervical, obviamente será también más probable la misma. Y ese punto de 25 milímetros está aquí justamente, si nosotros vemos, tenemos un corte de 25 milímetros, tenemos prácticamente 6 veces más si es que la consideramos con mayores edades gestacionales y a menores edades gestacionales esto también va subiendo. Pero ¿qué nos implica y qué es lo que nos representa finalmente esta situación? Fijémonos aquí, con un cuello, una longitud cervical por encima de 25 milímetros en una población muy grande de más de 57.000 partos, prácticamente tenemos el 1% de estos partos se va a poder producir dentro de los próximos 7 días. Sin embargo, si tenemos de 15 milímetros, el parto antes de las 34 semanas se va a producir en el 50% de estas mujeres. Si bien es cierto, no es la intención de enseñar a hacer una ultrasonografía, como clínicos que recibimos un informe ultrasonográfico